Bienvenidos misioneros del amor de Dios en Tustin, California. Soy la misionera Eli y el tema del día de hoy es la bondad de Dios hacia sus hijos. Te voy a invitar a que te sientes cómodamente, que respires hondo y profundamente, que te hagas consciente de tu respiración e invites al Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo, te damos por estos momentos que nos permites estar ante tu presencia amorosa. Límpianos de toda la maldad, de todas las cosas que nos impiden estar cerca de ti, mi Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Enséñanos a tener ese corazón agradecido y, al igual que tú, ver a las demás personas con amor y con ternura. Todo eso te lo ponemos en el nombre de tu Hijo querido, Cristo Jesús. Amén. Respiramos profundo. El tema del día de hoy es la bondad de Dios hacia sus hijos. ¿Por qué no nos acercamos a Dios? En primer lugar, pienso que es porque no nos han enseñado, porque uno a veces como papá nunca los enseña a los niños o a los jóvenes a estar activos en la iglesia. Muchas veces lo hacemos por costumbre nada más, en recibir los sacramentos, pero no le damos seguimiento a ese empezar con Dios. No tenemos esa relación personal con Dios y pues ahí no permitimos a Dios que transforme nuestra vida. Dios nos mira con ojos de amor y de ternura. No se sorprende de nuestra fragilidad humana. Sabe que somos débiles y pecadores y nos ama tal como somos. Muchas veces somos nosotros los que no nos aceptamos a nosotros mismos porque hemos pecado contra Él, porque tenemos vergüenza y culpa por algo que hemos hecho, y eso nos impide a tener esa relación con Dios más profunda y estrecha. Entonces, debemos de acercarnos a Dios, y Él es ese Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros, quiere enseñarnos cada día más. El tener esa relación con Él nos ayuda a tener esa vida en paz, alegría y gozo. Entonces, acerquémonos a Él con confianza y que Él no se sorprende por nuestra fragilidad, sino al contrario quiere limpiarnos y purificarnos. Pues Él nos creó, entonces por eso nos ama tal como somos. En un retiro de meditación que el Padre nos estaba enseñando y guiando más que nada a hacer oración, Él es el que nos estaba guiando la oración. Recuerdo que con mis ojos cerrados Dios me permitió tener una experiencia donde pude ver a Jesús que Él era un escultor y estaba esculpiendo a una persona de la comunidad. Y entonces, al estar yo a un lado de Jesús, pude ver cómo Jesús estaba esculpiendo a esta persona y se estaba maravillando de ver lo que Él estaba creando. Y al ver la expresión de Jesús con esa sonrisa dulce, profunda, y ver a la persona que no la juzgaba, sino la veía con ojos de amor y ternura, y se maravillaba de su obra. Entonces ahí entendí el amor de Dios, porque muchas veces uno no conoce ese amor de Dios, o que nos han enseñado a tener temor a Dios. Tenemos que tener respeto a Dios, pero no temor, porque muchas veces no nos acercamos a Dios porque pensamos que es un Dios muy castigador, o nos han enseñado de una manera equivocada. Entonces, acerquémonos a Dios. Él quiere llenarnos de todas sus bendiciones y de su amor sobre todo. ¿Eres capaz de ver bondad en la vida de otras personas en tu vida? En esas personas que la gente los juzga. ¿Eres capaz de tener compasión por las otras personas? ¿Aceptas a las personas tal como son y no las juzgas? Y podemos verlos alrededor de nosotros, al ver esas personas que viven, por ejemplo, un vagabundo que vive en la calle, en personas que andan en drogadicción. Tú tienes esa compasión, el hacerte consciente en cómo ellos viven y no juzgarlos, sino al contrario,
pedirle a Dios por ellos para que un día encuentren la luz y puedan tener una vida mucho mejor. Todo el ser humano tiene dos necesidades básicas, el ser amado y aceptado. Si no hay esas dos necesidades básicas en el hogar, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes buscan amistades afuera y muchas de esas amistades no son buenas. Entonces, por eso es indispensable que estas dos necesidades básicas haya en nuestro hogar para que nuestros hijos no busquen esas amistades afuera y sobre todo fomentar los valores cristianos para que cuando vengan esas malas amistades y que tengamos esa comunicación con nuestros hijos, pues tomen siempre las decisiones correctas en su vida. Hay una historia donde un sacerdote se dedica a salvar a los jóvenes que habían estado en su vida con comportamientos malos, en drogas, alcohol, y nadie quería a estos jóvenes. Él los recogía para ayudarlos a mejorar sus vidas. Recogió a un joven que había asesinado a alguien. Ese joven le impactó cuando llegó a ese lugar. Cambió su vida por completo cuando el sacerdote no recalcó lo malo que había sido en toda su vida. Le explicó cómo funcionaba el lugar, que todos tenían que trabajar para sobrevivir. Y jamás en la conversación que tuvieron, jamás recalcó ninguna palabra negativa. Probablemente este joven toda su vida había escuchado puras cosas negativas y no se sentía aceptado por su misma familia. El sacerdote vio bondad en este joven y veía bondad en cada uno de los jóvenes porque quería que transformaran su vida. Nos falta desarrollar esta virtud hermosa de la bondad, de no juzgar a las personas, de ver a las personas con pureza y con amor, tener compasión y misericordia por todas las personas. Y por nuestra fragilidad humana, muchas veces caemos en diferentes vicios y por tener esas malas amistades que nos involucran en cosas que no son buenas. Y lo podemos ver, pues como les digo, en las personas que viven, como los vagabundos que viven en la calle, que se han hundido en las drogas, y tristemente los vemos con problemas de enfermedades mentales, y de esquizofrenia y otros problemas más. El demonio está siempre trabajando viendo quién se aleja de la iglesia y de su pastor para destruirnos. Cuando uno ya se separa de Dios y de la iglesia, ¿cómo Dios te va a cuidar y proteger si tú estás lejos de Él? ¿Cómo puedes recibir esas bendiciones y esa protección de Dios si tú te alejas? Especialmente las personas que tratan de entregarse a Dios, les va a mandar dardos, tentaciones para que caigan, para que no lleven a cabo el plan que Dios tiene para sus vidas. Si tú te mantienes firme en tu iglesia, perseverando, orando, recibiendo, sirviendo, estando activo en tu iglesia, pues Dios va a edificar tu vida día tras día, pero lejos de Dios jamás vas a recibir todas esas bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo podemos practicar la bondad a nuestro alrededor? Pues muchas veces con una sonrisa haces la vida bonita y agradable a las personas, ser amable con las personas, decirles los buenos días, preguntarles cómo están, relacionarse con ellos. Si tú ves que estás cerca de un anciano y puedes ayudarlo en algo, ayudarlos. Pequeños gestos de esta manera podemos practicar y fomentar la bondad de Dios hacia sus hijos. Y la bondad significa practicar la amabilidad, la generosidad y la consideración por los demás. Es hacer el bien a los demás. Esta virtud o este valor social de la bondad nos permite pensar no solo en nosotros mismos, sino también en los demás, en nuestro entorno, en la naturaleza y en otras personas. Practicar esa amabilidad con los demás. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice: Por esto yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacer los que han sido llamados por Dios.
Nos está dando a saber San Pablo que está preso por causa de predicar el Evangelio, pero también nos invita a todos los que tenemos un llamado a que nos comportemos tal como ha sido ese llamado, a la responsabilidad que requiere ese llamamiento. Dice, como lo fueron ustedes, sean humildes y amables. Qué importante es ser humildes, el reconocer que sin Dios no podemos y también reconocer que muchas veces nos van a corregir y uno tiene que ser esa persona que obedece y que hace siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. No ser esas personas rebeldes y ser amables. Qué bonito es tener esta virtud de la amabilidad porque la gente se siente a gusto cuando está contigo. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Somos todos diferentes y Dios necesita a todos por igual para poder llevar a cabo su obra, pero nos tenemos que amar y ser pacientes unos a los otros. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios nos invita a estar siempre en esa unidad a través del Espíritu Santo y nos va a dar a través de estar en esa unidad el regalo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Quiero que te quedes meditando en lo que acabamos de escuchar y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.